Lo que vamos a hacer hoy va a ser un demo de producto Axel AI y después vamos a dejar un tiempo de preguntas para responder. También vamos a mostrar brevemente Connector y Axel Edit. A pesar de que hay un tiempo determinado para las preguntas, siéntanse libres de hacer preguntas durante el demo, que también las voy a estar contestando. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Y deberían estar viendo la pantalla de acceso de Axel AI. Lo que estoy haciendo hoy es un demo usando el sistema de uno de nuestros colegas que está en España. Es decir, yo estoy accediendo a su sistema de manera remota. Lo que hacemos desde Axel es facilitar la gestión de activos de medios, de equipos de video, tanto en la oficina como en remoto, como en sistemas híbridos. Entonces voy a ingresar al sistema de mi colega Neil con mis credenciales y de esta manera estoy accediendo a su server local. Apenas ingreso en la página voy a ver proxies. Son los proxies que pertenecen a los archivos que están en el NAS de Neil. Axel funciona de manera agnóstica, es decir, puede leer tanto discos duros, discos extraíbles, NAS, puede trabajar también con contenido en la nube, de esa manera es agnóstico. Entonces lo que estoy viendo ahora, como dije antes, son proxies. Puedo atravesar mi mouse encima de los proxies y ver una pequeña previsualización de lo que está por ahí. Y los proxies los creamos para facilitar la navegación, para que sea más rápida y más directa, especialmente cuando los equipos trabajan de manera remota. Puedo ver mi contenido, como lo estoy viendo ahora, en una grilla o en una lista, haciendo clic en este icono. Y también puedo ordenar mis clips de diferentes maneras. Puede ser de alguna de las características básicas, como el nombre del archivo o el tamaño, como también puedo organizarlos por categorías personalizadas. Por ejemplo, si yo agrego campos de metadata personalizados, podría organizarlos, por ejemplo, por color de auto o por tipo de auto, etcétera, etcétera. Y una vez que regreso a mi grilla va a mantener ese mismo orden. Es importante también mencionar que esto no va a afectar al resto de los usuarios, únicamente a mi propia interfaz. Para dar un resumen breve para Axel AI, me imagino que la mayoría de la gente que está acá tiene una idea de lo que hacemos. Estamos dando vueltas hace 10 años en el rubro, pero para sintetizar un poco lo que hace Axel AI es, como dije antes, con el contenido que uno ya tiene, sin importar dónde lo tiene o cómo está ordenado, Axel lo escanea, crea proxies para que uno pueda de manera rápida y remota navegar, descargar, etiquetar, encontrar contenido y también ofrecemos herramientas para automatizar workflows. Y bueno, nuestro último producto que es Axel Edit para colaborar en la nube. Bueno, a mi izquierda voy a ver mis catálogos. Los catálogos son carpetas que pueden estar, como dije antes, en cualquiera de esos lugares, en la nube, en un NAS, que yo elijo para que Axel escanee. Entonces lo que hace Axel es replica la estructura de esa carpeta, es decir, todas las subcarpetas, subcarpetas van a venir también a Axel. Por ejemplo, si yo ahora expando uno de estos catálogos, voy a poder observar todas esas subcarpetas que les estaba diciendo, porque Axel no hace ninguna modificación a la manera en que la gente estructura o organiza su contenido, simplemente lo replica y genera estos proxies para poder navegar y encontrarlos rápidamente. Entonces, a mi izquierda voy a encontrar mis catálogos. Todos estos son los catálogos que yo como usuario tengo permiso para ver, porque también es importante decir esto, que casi todo en Axel los permisos de casi todo en Axel pueden ser customizados o personalizados según cada usuario del sistema. Es decir, yo como administrador del sistema puedo determinar qué puede hacer cada usuario dentro de cada carpeta y obviamente también qué carpetas puede ver. Por debajo de mis catálogos están mis bins. Bins son un área de proyectos, es decir, es un container virtual de cierta manera. Cuando yo envío tanto archivos de video o fragmentos de algún video, imágenes o audio, no estoy duplicando o moviendo ese archivo, sino que simplemente es como un
un pointer virtual hacia ese video. Y lo que va a facilitar esto es la descarga, la edición. Para los editores, por ejemplo, puedo crear como una especie de presecuencia. Si el editor quisiese directamente tener la secuencia armada, lo puedo hacer desde Axel Edit. Lo que hacemos desde Axel es darle como un atajo hacia esos clips para que después, por ejemplo, el editor desde Premiere o desde Final Cut o cual sea el editor de preferencia pueda traer ese bin con los puntos de inicio y de finalización de cada clip, los archivos de audio, imágenes, etcétera, que quiera usar, va a venir todo directamente. Si estoy trabajando de manera remota, lo puedo descargar tanto el archivo de alta resolución como el de baja, y si estoy trabajando desde la oficina, y por ejemplo lo quiero abrir desde Premiere en la oficina, no lo va a descargar Axel, sino que lo va a encontrar y lo va a traer. Esto es algo que voy a mostrar. Debajo de los bins están los Smart Filters. Con los Smart Filters, o sea, los filtros inteligentes, puedo ver los nuevos archivos que se han subido hoy, esta semana o este mes. También puedo aprobar, rechazar ciertos archivos. Es como una manera rápida de marcar los archivos, y lo puedan hacer tanto los usuarios como, por ejemplo, si yo comparto un archivo con un invitado, con una persona que no tiene acceso a mi sistema, esta persona también va a tener la posibilidad de marcar un archivo como aprobado, como siendo analizado o rechazado. También puedo crear mis propios filtros, por supuesto, y debajo de los filtros está mi lugar para archivos. Voy a volver a tocar esto en un minuto. Cuando yo cliqueo un archivo, puedo ver toda la información relevante de ese archivo a mi derecha. Primero que nada, al principio del sidebar a mi derecha voy a encontrar la información básica de ese archivo, como el nombre, la fecha que fue modificado por última vez, el tamaño, el frame rate, todo eso lo voy a encontrar por acá. Todo eso es parte de la metadata de este archivo y por lo tanto es buscable dentro de Axel. Como también la información técnica que entra, que la puedo encontrar si bajo un poco mi sidebar a la derecha. Toda esta es información que también viene automáticamente del archivo, puede ser de la cámara o de la compresión o del software de video. Es bastante, por eso la colapsamos, pero sí es importante saber que es todo buscable dentro de Axel. Yo lo voy a volver a colapsar porque toma bastante espacio. Pero lo más importante que voy a encontrar acá son mis campos de metadata personalizados. Lo que puedo hacer aquí, a mi derecha, es crear un esquema con campos de datos personalizados para poder etiquetar mi material de manera más precisa. Entonces lo que hacen nuestros clientes en general, dependiendo del contenido que tienen y dependiendo de cómo lo tienen organizado, es o crean un campo de datos general que pueden usar para etiquetar todo su contenido, o crean un campo de datos personalizado para cada uno de sus catálogos. Que estoy leyendo una pregunta. Hola José, ¿cómo estás? Axel es un MAM, por definición. Sí, esa es la respuesta. Ahí veo que Rachel igualmente está contestando. Quizás te pueda dar una respuesta un poco más completa. Como estaba diciendo antes, puedo armar campos de datos personalizados para cada uno de mis catálogos. Entonces lo que hace Axel es proveer diferentes tipos de campos como para poder crear este esquema de una manera que sea cómoda y que ayude a etiquetar el contenido de manera rápida. Porque obviamente por más que yo cree un campo de datos, un esquema espectacular, no me va a servir para nada si la gente que trabaja en mi empresa no se toma el tiempo, o yo me tomo el tiempo de etiquetar el contenido. Entonces, lo que en general recomendamos es crear esquemas simples, pero al mismo tiempo que abarquen todo tipo de contenido, como para poder luego encontrar esos clips de manera más rápida. Esos tipos de campos de metadata son, por ejemplo, este de acá arriba que llamamos Tag Cloud, que me permite seleccionar varias opciones. Entonces es útil, por ejemplo, si tengo varios sujetos o varios objetos que se repiten y que quiero rápidamente poder marcarlos. Por el contrario,
un drop-down menu o un menú desplegable, me permite seleccionar una sola opción. También tengo campos de texto como este, tengo calendarios, voy a tener campos de texto un poco más largos para poder agregar palabras clave o descripciones. También tengo checkboxes y bueno, esto que es es básicamente un drop-down menu, pero está expandido, entonces puedo ver las opciones. Este etiquetado, el momento que hago clic en OK, esta información se va a convertir en buscable, por decirlo de cierta manera. Puedo hacer el etiquetado archivo por archivo, como me acaban de ver hacerlo, o también lo puedo hacer con grandes grupos de archivos. Es decir, que puedo seleccionar toda mi carpeta o todos mis archivos y agregar esa metadata una sola vez para que sea aplicada a todo ese contenido. Esto es particularmente útil, por ejemplo, si mi equipo acaba de salir a filmar, tengo un montón de contenido que se filmó, por ejemplo, en la misma ubicación, con los mismos actores o con la misma persona que está hablando. Entonces, lo que puedo hacer es, apenas ese contenido es subido al NAS o a la nube o lo que sea, y los proxies empiezan a ser creados por Axel, puedo rápidamente seleccionar todo ese contenido y hacer clic en Edit, y cualquier información que yo agregue va a ser agregada a todos los archivos. Entonces, es un poco ahorrarse un trabajo a futuro, hacerlo apenas se ingesta el material, pero no hay un momento correcto para hacerlo. Se puede hacer agregar, cambiar información en cualquier momento, como también se puede modificar el esquema en cualquier momento. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, por el momento voy a seguir un poquito más. Entonces, hay dos menús con los cuales nuestros usuarios van a interactuar dentro de la plataforma. El primero es el de la ruedita, donde vamos a tener la opción de subir contenido o crear nuevas carpetas, por ejemplo. Por ejemplo, la opción de subir contenido la puedo usar cuando estoy trabajando de manera remota y, por ejemplo, mi editor estuvo creando una secuencia con los proxies y necesito después poder acceder a esa secuencia o ese proyecto de Premiere desde la oficina, como para poder conectarlo con los archivos originales. Entonces, mi editor desde su casa, después de completar la secuencia, la puede subir directamente a Axel para que el productor o quien sea lo pueda encontrar, descargarla y conectarlo con los archivos originales. Puedo subir cualquier tipo de archivo, obviamente siempre recomendamos la ingesta directa a el almacenamiento, simplemente por la rapidez y el hecho de que no va por HTTP como este uploader. Puedo crear nuevas carpetas y si creo una carpeta o subo algo desde este menú, va a ser también reflejado en mi almacenamiento original, digamos, donde está esa carpeta, porque recordemos que Axel actúa como un espejo en dos direcciones. Entonces, Axel va a estar escaneando el almacenamiento constantemente y al mismo tiempo el almacenamiento va a estar viendo lo que sucede en Axel y va a ser reflejado. Vamos a leer esta pregunta, un segundo. Axel AI sí tiene un lenguaje UI en español, puedo cambiar rápidamente desde la sección administrativa rápida, puedo cambiar acá, Spanish, y se va a actualizar el idioma. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que Axel actúa como un espejo en dos direcciones, por eso si yo subo o creo una nueva carpeta desde este menú, también va a ser reflejado en Axel. Axel hace un proceso que se llama barrida en español o sweep en inglés, que es básicamente escanear el almacenamiento. Típicamente este proceso sucede cada 15 minutos, es decir que Axel automáticamente va a identificar cuando haya una nueva ingesta al almacenamiento o cuando haya modificaciones a los archivos que están en el almacenamiento que está siendo escaneado por Axel. Todo eso va a ser identificado automáticamente y reflejado en la interfaz de Axel. Bueno, tengo otras opciones, pegar, seleccionar todo. Vamos a volver al inglés, simplemente porque como la mayoría saben, el inglés es como el idioma de la industria, entonces quizás es un poco más universal. Voy a volver a mi homepage por un segundo, y para hablar del menú principal, que es el menú de acción. El menú de acción, un segundo, vamos a refrescar la página.
porque cambié el idioma 3 veces. El menú de acción va a aparecer cuando yo selecciono un clip, es este icono de 3 puntos. Las opciones dentro del menú van a depender, como dije antes, de los permisos de cada usuario, pero vamos a tocar algunos. Por ejemplo, download, lo que me va a permitir es, si estoy trabajando de manera remota, voy a poder escoger si quiero descargar el proxy, el archivo original, o también hay una tercera opción que algunos clientes nos piden que setemos, otros no la necesitan, pero que es básicamente un proxy para edición. Es una opción que está entre el archivo de alta resolución y entre el proxy, es decir, es un archivo de aproximadamente, bueno, no de aproximadamente, es un archivo de 720 píxeles que contiene los canales de audio originales, entonces lo que esto me va a permitir es editar con un archivo que no es tan pesado como el original, pero que sí mantiene las propiedades de audio del original y nada, me permite editar básicamente. Con el proxy, obviamente, dependiendo para qué lo necesitemos, también vamos a poder editar, pero como podrán ver en mi interfaz, es bastante baja la resolución justamente para eso, para poder navegar de manera más rápida. Otras opciones dentro del Action Menu, por ejemplo, Analyze Videos, es la parte de inteligencia artificial de Axel. Lo que nos va a permitir es procesar archivos con inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con diferentes motores de inteligencia artificial, pero sí probemos nuestros propios motores para transcripción, para reconocimiento facial, reconocimiento de logos y de objetos. Es una manera de agregar un montón de información a los archivos que va a ser útil a la hora no solo de la búsqueda, sino también a veces de la edición. Porque, por ejemplo, y vamos a abrir algún clip que tenga un análisis con inteligencia artificial, por ejemplo, este. Lo que me va a permitir hacer es buscar por ejemplo, frases o, por ejemplo, objetos. Entonces, si yo sé que en determinado clip aparece Katie Scott, pero no quiero ver todo el video simplemente para encontrarlo, voy a poder buscarla en el buscador y simplemente directamente encontrar no solamente los archivos en los cuales ese rostro aparece, sino el momento exacto en el clip en el que ese rostro aparece para llevarlo luego a la edición. Después, por ejemplo, vamos a volver un poco para atrás. Lo que puedo hacer con los objetos es muy similar a lo de los rostros. Puedo encontrar diferentes variedades de objetos en los clips que también me pueden ayudar para encontrar el fragmento exacto que necesito usar para mi proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si hay una pregunta. José Ramírez pregunta cómo se licencia Axel, por ejemplo, para un proyecto donde se tiene un NAS de 40 terabytes con clips, assets de audio y video, 10 usuarios utilizando Adobe Premiere para catalogación, búsqueda e indexación, una librería del TO9 conectado para archiving. Bueno, José, Axel se licencia por usuarios. Cada proyecto es diferente porque lo que hacemos es, tenemos una base que es Axel AI Out of the Box, que es lo que yo estoy mostrando ahora. La inteligencia artificial sí tiene un costo adicional, pero es muy menor. Cobramos una licencia que es mensual para lo que es reconocimiento facial de objetos y logos, y lo que es transcripción se cobra por hora, que es $1 la hora. Después, utilizando Adobe Premiere, eso ya está incluido con Axel, o sea, no requiere ningún tipo de módulo extra. Lo que sí requiere un módulo extra es el TO, el módulo para archivar. Pero probablemente, José, nos podamos poner en contacto y discutir con mayor detalle las necesidades de tu equipo para darte una mejor respuesta. Pero la respuesta a la pregunta básicamente es que se licencia por usuario y por módulo. Lo que estoy mostrando ahora igual no es nada modular, es todo Axel así como salido de la caja. Lo que puedo hacer con Axel Speech es, puedo usar el texto para subtitular o para agregar closed captions a mi video, porque Axel AI me permite editar ese texto desde la interfaz. Obviamente la inteligencia artificial no es perfecta, debe tener por ejemplo,
un índice de estar correcto del 90-92%. Obviamente van a haber errores, pero todos los puedo corregir desde aquí y va a ir subrayando las cajitas mientras estoy reproduciendo el video para poder editarlo en vivo, básicamente. Todo esto, como dije antes, es buscable, entonces la idea de Axel es usar tanto la información básica como la técnica, como la personalizada, como la inteligencia artificial para facilitar esas búsquedas de contenido y obviamente acelerar todo el proceso de postproducción. Vamos a volver para authorizing. Entonces, lo que estaba mostrando recién era la inteligencia artificial. Como dije antes, también trabajamos con otros motores de inteligencia artificial, por ejemplo con Speechmatics o Microsoft Video Indexer, que tienen otro tipo de análisis del video. Lo que sí es importante notar es que nosotros no trabajamos, o sea, la información no se sube a la nube, sino que la almacenamos en el servidor local de cada cliente. Eso es algo que me parecía importante mencionar. Y un tipo de metadata que me gustaría hablar es de la metadata que está time-based metadata, le decimos en inglés. Digamos, la metadata que tiene que ver con los puntos en el tiempo, el timecode del video. Entonces, cuando yo abro la pestaña de reproducción, de previsualización de un video, voy a poder ver diferentes tabs abajo del video. Estos son los que había mostrado antes, inteligencia artificial, pero a su vez voy a encontrar comments y subclips. Comments son, para simplificar, marcadores, es decir, que un usuario puede pararse en cualquier punto del video y escribir, por ejemplo, no me gusta eso, ese. Como un comentario cualquiera. Eso se va a convertir buscable, se va a convertir en parte de la metadata de ese video. Voy a poder ver todos los comentarios que se han hecho, qué usuario hizo cada comentario y cuándo lo hizo, y puedo apretar en esa barrita y me va a llevar directamente a ese punto en el video. Es importante también notar que esos comentarios van a exportarse como marcadores a Premiere o a la herramienta de edición de video de preferencia. Subclips son la interacción directa con nuestros pins o nuestra área de proyectos. Los usuarios del sistema pueden seleccionar fragmentos de video para enviar a esos pins. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que mi editor usase este fragmento para editar una secuencia, puedo poner para automáticamente va a recordar el último proyecto en el que trabajé, pero puedo designar un proyecto diferente. Y lo que me voy a encontrar una vez que envíe diferentes fragmentos a mi proyecto es algo como esto, es decir, diferentes fragmentos de video, también puedo encontrar audio, imágenes, cualquier tipo de archivo multimedia. Todo esto lo puedo exportar como XML, o lo puedo directamente abrir desde, por ejemplo, nuestro panel para Adobe. Es algo que voy a mostrar en unos minutos. Y no sé si hay alguna otra pregunta, háganmelo saber, pero algo que me faltó mostrar cuando estábamos hablando del menú principal es la opción para compartir. La opción para compartir me va a permitir compartir contenido con gente que no necesariamente tiene acceso directo a mi interfaz, porque obviamente si quiero que un posible cliente visualice o me dé feedback sobre algún proyecto, algún video, no voy a querer darle acceso directo a mi sistema, pero sí puedo darle, aunque puedo darle acceso directo, pero sí puedo darle también acceso a una colección de clips o un clip o varios clips, y lo van a ver de esta manera, ¿no? Con el reproductor de video van a poder cambiar, como dije antes, la aprobación del video, van a poder agregar los comentarios como había agregado antes, post. Y cualquier modificación o cualquier adición desde la pestaña de previsualización para invitados va a ser después reflejada en mi interfaz. Entonces yo voy a poder ver los comentarios directamente desde mi interfaz de Axel.
aquí, por ejemplo, hello, lo voy a encontrar. Creo que el resto de las opciones dentro del menú de acción son bastante explanatorias por sí mismas. Por ejemplo, puedo regenerar los proxies. Esto lo podría hacer en el caso de que, por ejemplo, yo le haya hecho alguna modificación a un archivo que ya tiene proxy, y Axel típicamente va a reconocer esa modificación y va a mostrar el cambio automáticamente, pero recuerden que ese proceso sucede cada 15 minutos. Entonces, si yo quiero ver el cambio reflejado antes, voy a poder hacer clic ahí, para que Axel lo vuelva a generar proxy antes de que suceda el sweep o la barrida. Bueno, tengo Add to Bin, que es la opción que les mostré antes, Send to Connector, que como dije antes es nuestro sistema de automatización de workflows, que lo puedo mostrar muy brevemente. La verdad que es una manera de facilitar ciertos procesos. Tenemos gente que puede brindar servicios profesionales, como también si dentro de cada empresa hay gente capacitada para hacerlo, también tienen la libertad de hacerlo. También se vende por licencia. No por número de usuarios, sino simplemente la licencia de Connector, y se pueden automatizar diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, MD5 checksums, por ejemplo, que se eliminen los duplicados, que Axel identifique cierto tipo de archivo y que directamente los publique o los copie en otro lado. La verdad que las posibilidades de lo que uno puede hacer con Connector son casi infinitas, no voy a decir infinitas, pero sí podemos hacer pretty much cualquier cosa. Es una manera de personalizar Axel para las necesidades de cada cliente, ¿no? Y si hay alguna pregunta sobre Connector, por favor, siéntanse libres de hacerla en el chat. Voy a intentar contestarla de la mejor manera. José Ramírez pregunta, ¿para la automatización de flujos de trabajo y procesos es una licencia adicional en Axel? Sí, exactamente, José. Axel es un producto y Connector es un producto adicional, como de esa manera lo vendemos, pero como dije antes, según las necesidades. Por ejemplo, tenemos varios clientes que compran exclusivamente un workflow porque no necesitan automatizar varios procesos, entonces solamente compran un tipo de workflow de video. Por eso depende bastante del caso. Pero no sé si contesté tu respuesta, José. La verdad, si para cualquiera que tenga interés de debatir las posibilidades o de entender mejor cómo funciona Axel o cómo funcionaría para determinado ambiente, siempre estamos contentos de hacer un call por separado, que nos cuenten exactamente cuáles son los problemas que están teniendo y nosotros ver cómo podemos resolverlos. Y obviamente también discutir de precios exactos. Siempre tenemos gente del equipo de ventas que puede pasar precios exactos. Pero bueno, por el momento voy a seguir hablando de las características de Axel AI. Hay un par de opciones dentro de mi menú de acción que puedo mostrar, pero la verdad que se explican por sí solas: exportar el XML, ver el path entero, bueno, agregar al archivo. Esto sí me gustaría mostrarlo con mayor detalle. Los archivos, cada cliente puede configurar el sistema de archivo que tenga o que funcione mejor con su equipo. De hecho, hasta pueden usar carpetas dentro del sistema, dentro de su servidor, como archivos. No necesariamente tienen que tener un módulo especializado en archivo. Lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que los usuarios del sistema eliminen archivos únicamente cuando esos archivos han sido archivados de manera exitosa. Esto significa que desde Axel, o sea, Axel out of the box, digamos, Axel así como es, no va a permitir a los usuarios eliminar archivos. Esto es porque, como dije antes, Axel es un espejo que va en ambas direcciones con el almacenamiento. Entonces, no queríamos que los usuarios puedan eliminar archivos con tanta facilidad, porque eso podría generar problemas al eliminarlos también del almacenamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en Axel es, y no sé si pueden notar que a diferencia de los clips que venía mostrando, en estos hay un triangulito en el medio. Eso significa que los archivos han sido archivados. Entonces, una vez que los archivos han sido mandados a archivar,
vamos a seleccionarlos. Una vez que han sido enviados a archivar, puedo recién ahí eliminarlos. No sé si se había visto, pero esta opción no aparece a menos que el archivo haya sido archivado exitosamente. Y únicamente después de eliminarlo, va a aparecer el triángulo marcado en gris, que eso significa que el archivo original fue eliminado de la ubicación original, que ahora vive en el archivo, y puedo, si quiero, desde Axel también traerla de nuevo, ¿no? Desde los archivos. Que yo haya eliminado el archivo per se del almacenamiento no significa que va a desaparecer el proxy, ni la metadata que viva en Axel. Toda esa información va a permanecer dentro del sistema de gestión de activos. Lo que vamos a hacer con este proceso es simplemente limpiar o vaciar un poco de espacio en el almacenamiento, en el NAS, por ejemplo. Y también Axel va a mostrar determinada información del proceso archivado. Acá en mi sidebar a la derecha puedo ir hasta Archive y puedo ver qué usuario del sistema, hizo el sistema archivado, cuándo lo hizo y si fue completado con éxito. Ok, voy a volver a mi homepage. La manera en la que voy a usar toda la metadata para encontrar archivos es la siguiente. Usando tanto la información básica como la información técnica, como los campos de metadata personalizados, como la inteligencia artificial, voy a poder realizar búsquedas dentro de la interfaz de Axel. Lo que están viendo arriba en mi barra de búsqueda es una búsqueda simple. Una búsqueda simple es, por ejemplo, yo tipeo algo en la barra de búsqueda, y lo que va a hacer Axel es escanear todo. Como pueden ver, me dieron 8.773 resultados. Y esto es porque la búsqueda simple intenta mostrar la mayor cantidad de resultados posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, también va a mostrar derivados de lo que estoy buscando. Lo que nuestros clientes suelen hacer cuando quieren hacer una búsqueda simple y encontrar exactamente lo que ellos necesitan es agregar más palabras, ¿no? Entonces, cuantas más palabras agrego, obviamente menos resultados voy a obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo agrego una palabra más, puedo ver cómo mi búsqueda se achica de 8.000 a 4 resultados. Pero esto, como dije antes, es una búsqueda muy simple. Axel me va a mostrar archivos que contienen cualquiera de esas palabras, tanto en la metadata como en el título, en donde sea. Si yo quisiese hacer una búsqueda específica dentro de Axel AI, puedo abrir una búsqueda avanzada apretando la lupa. Y lo que voy a poder hacer acá va a ser realmente crear un esquema de búsqueda recontra selectivo, ¿no? Puedo restringir la búsqueda para la carpeta en la que me encuentro, o puedo dejar que Axel busque por toda su base de datos. Puedo elegir qué tipo de archivos quiero que busque Axel también. Puedo agregar cuántos campos quiera para crear este esquema. Y lo que voy a hacer es básicamente usar esa información para crear este esquema. Entonces acá puedo ver en mi dropdown o en mi menú desplegable todos los campos que puedo usar para hacer esta búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar únicamente archivos que tengan A1 en su card type, que tengan el color negro. Voy a hacer como la misma búsqueda para que se note bien la diferencia. Y podría hacer cualquier cosa acá. O sea, podría, por ejemplo, decirle a Axel, busca archivos que tengan el tipo de auto A1, que no tengan por ejemplo, ¿no? Que no tengan el color silver, que hayan sido creados después de esta fecha y que sean únicamente, no sé, audios. Es realmente, uno se puede poner bastante selectivo con esta búsqueda. Vamos a mostrar cómo luce, por ejemplo, una búsqueda que es exactamente igual a la búsqueda simple que hice recién, pero para que noten bien la diferencia. Por ejemplo, lo que ven acá en la barra de búsqueda es el lenguaje que usamos, que pertenece a Elasticsearch. Entonces, lo que me va a permitir este tipo de búsqueda es, además de ser muy selectivo con lo que quiero encontrar, también voy a poder guardarlo como un filtro. Entonces, por ejemplo, Black Bars.
lo que voy a hacer cuando guarde esta búsqueda como filtro es no guardar el archivo per se, sino guardar este código que está en la barra de búsqueda. Lo que va a suceder entonces es que si yo luego, por ejemplo, le cambio el track o le cambio el color a este clip, no va a aparecer más en esta búsqueda porque le estoy pidiendo que únicamente me muestre los archivos que cumplan con estas 3 características. Y del otro lado también funciona, digamos, si yo etiqueto contenido nuevo que cumpla con estas 3 características, automáticamente también va a aparecer en mi filtro. Y así funciona la búsqueda avanzada. Como quiero dejar un tiempo para hacer más preguntas, voy a mostrar rápidamente la página de administración de Axel, como para que vean que Axel está pensado para que cualquier persona del equipo, sin importar su background o su posición dentro de la empresa, pueda gestionar el sistema. Es decir, tanto una persona del equipo de marketing como una persona del equipo de producción o de video va a poder fácilmente administrar el sistema, setear los usuarios y los permisos. Está pensado para ser bastante amigable y directo en ese sentido. Antes de hacerlo, quiero contestar una pregunta. Sí, José, exactamente. Axel permite file partial restore de assets guardados en una librería LTO. Con el mismo procedimiento que estaba mostrando antes, de esa manera se permite el restore. Para administrar Axel voy a setear los usuarios del tab de usuarios. Este sistema tiene muchos, pero acá generalmente no va a haber ninguno en principio, y voy a poder agregarlos con el más, nombrarlos, setear una contraseña, agregar un mail para que, por ejemplo, puedan recibir notificaciones si es lo que deseo. Pues, por ejemplo, voy a poder, como dije antes, permitirle a los usuarios el acceso no solamente a una carpeta específica, sino también voy a poder permitirles el acceso a una subcarpeta. Por ejemplo, si yo tengo una carpeta que es todo contenido para clientes y cada subcarpeta dentro de ese catálogo pertenece a un cliente diferente, puedo crear un usuario para uno de esos clientes y darle acceso únicamente a su subcarpeta. Por ejemplo, si yo ahora expando una de estas carpetas, acá, por ejemplo, esta la de fútbol, puedo darle acceso únicamente a la de los logos, por ejemplo. Entonces, este usuario va a poder ver únicamente dentro de ese catálogo esa subcarpeta. No solamente eso, sino que puedo configurar los permisos que va a tener dentro de esa carpeta. Entonces, permisos para editar archivos, para probar archivos, para archivar, para cambiar metadata, para publicar comentarios, subir archivos, descargar. Todo eso lo voy a poder gestionar desde aquí. También tengo permisos que son globales, o sea que van a aplicar a el sistema completo, y puedo setearlos para recibir notificaciones para determinadas acciones como descarga de archivos, o cuando se suba un archivo a la interfaz o se crea una carpeta. No voy a mostrar todos los campos de configuración, pero sí brevemente voy a mostrar algunos. Por ejemplo, acá es donde puedo gestionar mis catálogos. Como pueden ver, todos o algunos tienen diferentes ubicaciones. Por ejemplo, tengo workspaces que están conectados con Avid, otros que directamente un NAS, pero diferentes ubicaciones, en fin. En data fields o campos de datos voy a poder configurar esos esquemas de metadata personalizados que estaba mostrando antes. Entonces simplemente selecciono el catálogo y puedo empezar a crear los campos de metadata personalizados para ese catálogo. Es tan simple como nombrar el campo de texto, por ejemplo. Lo voy a nombrar speakers. No, bueno, y puedo determinar qué tan alto o qué tan bajo va a aparecer en mi esquema, y simplemente hago clic en Add y voy a poder ya visualizarlo dentro de mi campo de metadata. Vamos a ir con la última pregunta. Ya estamos.